El Conde de Montecristo, la sombra de la venganza. Libro 4, la red de engaños. Capítulo 1, la oscura realidad. El Conde de Montecristo se encontraba en el umbral de un nuevo desafío. Tras la liberación de su mentor, Abbé Faria, y la restauración de su honor, Edmond Dantes sintió que las aguas de su vida se habían calmado momentáneamente. Sin embargo, el pasado seguía arrojando largas sombras, y aunque algunos enemigos habían caído, otros seguían tejiendo sus tramas en la oscuridad. El conde descubrió que sus antiguos enemigos no estaban tan derrotados como creía. Mientras investigaba las consecuencias de su venganza, comenzó a notar un patrón de manipulaciones y engaños que se extendía más allá de su comprensión inicial. Esta red, cuidadosamente tejida por mentes astutas y despiadadas, tenía como objetivo no solo destruir al conde, sino también corromper y controlar a quienes se encontraban a su alrededor. Capítulo 2. La farsa de la sociedad. La alta sociedad parisina estaba en plena efervescencia, con rumores y secretos fluyendo a través de los salones y banquetes. Montecristo había aprendido a jugar el juego de las apariencias, pero ahora se encontraba en una posición en la que debía descifrar quién era amigo y quién enemigo. Aquellos que una vez consideró aliados ahora parecían moverse en un delicado equilibrio entre la lealtad y la traición. El conde comenzó a desenmascarar una serie de farsas, desde matrimonios arreglados hasta negocios fraudulentos, todos diseñados para fortalecer una red de poder que controlaba la ciudad desde las sombras. Cada nueva revelación lo acercaba más al corazón de la conspiración, pero también lo hacía más vulnerable a las intrigas que lo rodeaban. Capítulo 3. Los enemigos invisibles. Entre los enemigos que emergían de las sombras, uno en particular destacaba por su astucia y crueldad. Este individuo, cuyo nombre se susurraba con temor entre los círculos más selectos de París, había logrado mantenerse invisible para el conde, a pesar de estar detrás de muchas de las tragedias que habían afectado a su vida y la de sus seres queridos. El conde se dio cuenta de que este enemigo había estado manipulando los eventos desde el principio, utilizando a otros como piezas en un tablero de ajedrez, moviéndolos a su antojo para lograr sus oscuros objetivos. Determinado a enfrentarlo, Montecristo comenzó a tender sus propias trampas, utilizando el conocimiento y los recursos que había acumulado para exponer y destruir a esta mente maestra. Capítulo 4. El juego de la venganza. El enfrentamiento entre el conde de Montecristo y su nuevo enemigo se convirtió en un duelo de inteligencia y voluntad, un juego mortal en el que cada movimiento podía significar la victoria o la destrucción total. A medida que el conde desentrañaba la red de engaños, también se daba cuenta de que esta confrontación no era solo sobre venganza, sino sobre el destino de todos aquellos que dependían de su éxito. Los viejos aliados del conde, incluidos Maximilien Morrel y Haydée, se vieron arrastrados a la lucha, cada uno enfrentando sus propios desafíos mientras Montecristo trataba de protegerlos del peligro. El conde sabía que el tiempo se agotaba, y que la red de engaños que se desplegaba ante él tenía el potencial de destruir todo lo que había logrado. Capítulo 5. La revelación final. La culminación de la red de engaños llevó al conde de Montecristo a un clímax de revelaciones y enfrentamientos. La identidad de su enemigo se reveló en un dramático giro de los acontecimientos, desatando una serie de traiciones y lealtades rotas que desafiaron las expectativas de todos. Montecristo se vio obligado a tomar decisiones difíciles, enfrentando no solo a su enemigo, sino también a sus propias dudas y miedos. En un enfrentamiento final cargado de tensión y emoción, el conde de Montecristo utilizó toda su astucia y determinación para desmantelar la red de engaños que había enredado a sus seres queridos y a él mismo. Sin embargo, al hacerlo, también se dio cuenta de que la venganza, aunque satisfactoria, no siempre trae la paz que uno espera. Capítulo 6. Los espejismos del poder. El conde de Montecristo había desmantelado gran parte de la red de engaños que lo rodeaba, pero no sin costo. Mientras los que una vez se creyeron intocables caían uno a uno, el conde comenzó a sentir el peso de sus propias acciones. Cada victoria parecía vacía, y cada derrota, una carga más pesada sobre su conciencia. El poder que había acumulado para llevar a cabo su venganza ahora parecía una prisión, atrapándolo en un ciclo interminable de manipulación y desconfianza. En este capítulo, Montecristo se enfrenta a una verdad que había tratado de evitar. La venganza que había cultivado tan cuidadosamente durante años estaba empezando a consumirlo. Las líneas entre la justicia y la crueldad se difuminaban, y el conde empezó a cuestionar si alguna vez podría liberarse de la oscuridad que él mismo había invocado. Capítulo 7. Aliados en la sombra.
A pesar de sus dudas, Montecristo sabía que no podía detenerse. Había desenterrado demasiados secretos y sus enemigos, aunque debilitados, seguían siendo peligrosos. Sin embargo, no estaba solo en su lucha. A lo largo de los años, el conde había ayudado a muchas personas, y ahora, algunos de esos mismos individuos se ofrecían a apoyarlo en su última batalla. Entre estos aliados estaba Aide, cuya astucia y valentía resultaron invaluables. Juntos comenzaron a trazar un plan para exponer a los últimos conspiradores que aún se ocultaban en las sombras. A medida que el círculo se cerraba, Montecristo y sus aliados se dieron cuenta de que estaban enfrentando a enemigos que estaban dispuestos a destruir todo a su paso para mantener su poder. Capítulo 8. La caída de los más fuertes. La culminación de la red de engaños se produjo en un duelo psicológico y estratégico entre Montecristo y los líderes de la conspiración. A través de una serie de maniobras cuidadosamente orquestadas, el conde logró desentrañar las mentiras que habían sostenido a sus enemigos y los expuso ante el mundo. En una serie de revelaciones públicas, la verdad salió a la luz, y aquellos que habían conspirado contra él fueron despojados de su poder y llevados a la ruina. Sin embargo, la victoria no fue tan dulce como Montecristo había imaginado. A medida que sus enemigos caían, el conde se dio cuenta de que había pagado un precio muy alto. La venganza que había perseguido durante tanto tiempo había dejado cicatrices profundas en su alma, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Capítulo 9. El precio de la redención. Con la red de engaños finalmente destruida, Montecristo se encontró en un cruce de caminos. La venganza había sido su guía durante años, pero ahora que todo había terminado, se sentía vacío y desorientado. Los amigos que le quedaban lo instaban a buscar la paz y la redención, a dejar atrás su pasado y comenzar una nueva vida. Sin embargo, Montecristo sabía que no sería tan fácil. El odio y el deseo de justicia que habían impulsado sus acciones no podían desaparecer de la noche a la mañana. Aunque había logrado su objetivo, el conde comprendía que nunca podría volver a ser el hombre que alguna vez fue. La redención, si es que era posible, sería un camino largo y difícil. Capítulo 10. Un nuevo amanecer. La red de engaños concluye con Montecristo enfrentando un futuro incierto. Aunque había logrado desmantelar la red de traiciones y mentiras que lo había rodeado, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El conde decidió abandonar París, dejando atrás todo lo que había conocido, en busca de una nueva existencia, una en la que pudiera encontrar la paz que tanto anhelaba. Con la partida del conde, la saga de El Conde de Montecristo, La sombra de la venganza, cierra un capítulo importante. Sin embargo, el futuro de Edmond Dantès sigue siendo incierto, y los lectores quedan con la pregunta de si alguna vez podrá encontrar la redención que busca.